En el planeta Tierra convivimos 7.442 miles de millones de personas, de las cuales 730 son indígenas, pertenecientes a 5.000 grupos en más de 90 países, lo que representa el 5% de la población mundial. El gobierno mexicano, bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera tres variables para considerar una persona indígena. La primera es que la cultura haya estado antes de 1521, cuando fue la conquista de los españoles. La segunda es que sigan conservando su cultura, es decir, su gobierno y sus tradiciones. Y la tercera es que se sienta perteneciente a esa cultura. ¿Y cuántos son en México? Al menos hasta 2016 se habían contabilizado 127.5 millones de personas, de las cuales un poco más de 14 millones formaban parte de los grupos indígenas, que son 68 en el país, lo cual representa el 15% de la población. La comunidad indígena más grande son los mayas con 1.5 millones de personas y la más pequeña es la payaneca con 57 personas. ¿Por qué los grupos indígenas han sido marginados? ¿Por qué son invisibles? Busquemos respuestas, hagamos un viaje en la historia. Un día como hoy, hace más de 500 años, los pueblos indígenas de México y el continente entero fueron despojados de su hogar, de su palabra. Su mundo entero cambió, su percepción de vida y de muerte y también de su realidad. La nueva sociedad les quitó su identidad, dejaron de ser chichimecas, purépechas, yaquis, etc., para convertirse en mexicanos. Los que no fueron asesinados defendiendo el último resquicio de su dignidad tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos, algunos escondidos en los montes, en las sierras y barrancas. Los menos afortunados sirviendo a los nuevos señores, en los valles y en las nuevas ciudades. Todos por igual tuvieron que empezar a vivir en... Poco puedo decir de este día que no se haya dicho ya, pero mucho puedo decir del presente. Seguimos evadiendo la confrontación con nuestro presente, pero también con un pasado histórico, manoseado, modificado y contradictorio, pero al final de cuentas, nuestro. Aún hoy discriminamos a los indígenas, seguimos sin querer conocer su verdadero origen, sin escuchar sus problemas, sin valorar su lengua, su cosmogonía, sus porqués. Hoy vivimos en un mundo donde lo menos importante es nuestra identidad. Lo principal es ir a una escuela para conseguir un certificado que nos avala ante los nuevos señoríos que somos esclavos aptos y productivos, para que después podamos trabajar 10, 20 horas y así gastar ese dinero en las nuevas tiendas de raya. Después de 500 años, seguimos siendo víctimas de la colonización moral, social, espiritual y estética. Ninguna palabra borrará lo pasado durante muchas generaciones. No se puede modificar la historia, pero podemos mejorar el presente. El pueblo español vive lo mismo que el pueblo mexicano. No es culpa suya, no es culpa nuestra. La justicia a todos estos pueblos asesinados, a todas esas mujeres violadas y a todas estas voces silenciadas durante el tiempo, llegará cuando aprendamos a respetar a aquellos que caminaron por este sendero antes de que nosotros naciéramos. Las culturas indígenas están ahí, solo hace falta mirarlas. Cuando los españoles llegaron a tierras mesoamericanas, el número de nativos era enorme. Algunos autores, entre ellos Sherburne y Woodruff, diversan entre el número de habitantes que había en el hoy México entre 25.2 millones de habitantes. Tiempo después esto ha cambiado, ya que concebimos a los indígenas como una minoría, que se distingue de los mestizos quienes consideran que son la mayoría. Esto los coloca como subordinados. Esto bajo tres premisas. La primera es que hablan una distinta lengua y la segunda es que mantienen costumbres diferentes y que pueden ser catalogizadas como tradicionales y conservadoras que van en contra de nuestras tradiciones. La tercera es que se visten diferentes. Bueno, un grupo indígena es un grupo que conserva la cultura desde el México prehispánico, podría decirse así. Yo no sé realmente la definición exacta, pero para mí un grupo indígena conserva tradiciones, culturas, hábitos que puede haber sido desde tiempo pasado, obviamente va evolucionando. Y considero personalmente que una cultura indígena o un grupo indígena es muy importante en nuestro país, porque como he mencionado, tiene impregnadas nuestras raíces, como mexicanos, como mesoamericanos, como toda esta transición que pudo haber pasado en el choque de dos culturas. Creo que ellos tienen los conocimientos precisos para poder saber cómo ha evolucionado nuestra cultura y sin embargo también se han adaptado, han aprendido y por lo tanto creo que nosotros somos muy egoístas con ellos y debemos de aprender de ellos. Y creo que sería todo. Un grupo indígena para mí son esas personas que fueron fundadoras en un lugar y guardan tradiciones, tanto históricas, en su comida, en su forma de vestir y están arraigadas en la sociedad, pero existen estos ciertos grupos en donde se les brinda apoyo
pero estos no son valorados en nuestro país, y si es importante, yo creo que sí, porque nos dan un ejemplo de cómo fueron las personas